Continuemos ahora con el tema de este capítulo que denominamos ecuaciones de balance discontinuo en las interfaces. Las ecuaciones de conservación para volúmenes finitos las deducimos a partir de considerar un volumen de control tal como, vamos a imaginar un volumen donde esto es el volumen material de T, volumen material que cambia en función o depende del tiempo, donde para cada punto de su superficie definimos un vector que apunta hacia afuera de él, vector n, una velocidad del fluido y también definimos un vector perpendicular a ese punto que denominamos US. Ese vector es la velocidad de la superficie del volumen de control. Si consideramos un volumen de control fijo, podemos escribir de manera general los balances a través de la siguiente expresión. Derivada con respecto al tiempo, derivada total, ¿de quién? De la integral de una cantidad B diferencial de volumen con respecto al volumen material. Eso va a ser igual a menos la integral de un vector F producto escalar con el vector N, diferencial de la superficie sobre la superficie dada, más la integral de una cantidad que vamos a denominar BB, diferencial de volumen sobre volumen dado. A ustedes les debe parecer conocida esa expresión. Vamos a ver cada uno de sus términos. B es la propiedad intensiva del fluido. Esa propiedad es función tanto de la posición como del tiempo. F es el flujo neto de la propiedad intensiva que estamos considerando. Ese flujo neto es función tanto de la posición como del tiempo. Y ese flujo neto lo podemos definir como B por U más F. B, la acabamos de decir, es la propiedad intensiva del fluido, U es la velocidad del fluido y F es el término que define la convección o la difusión del fluido. El término que escribimos aquí como BB no es más que la tasa de formación, no de deformación, de tasa de formación, tasa con la que se forma la cantidad o propiedad por unidad de volumen. Y en el caso que consideremos reacciones químicas o entrada de energía debido a fuente, allí debe estar ese término. Comparemos esa ecuación con el balance macroscópico de masa obtenido en las clases anteriores. En las clases anteriores habíamos escrito que la variación con respecto al tiempo de la integral de ρ diferencial de volumen sobre volumen arbitrario, eso era igual a la integral de ρ por n producto escalar de W menos U diferencial de superficie sobre una superficie dada, ¿no?
Si comparamos esa ecuación con la ecuación que acabamos de escribir, que es esta, vemos que es muy parecida y que habíamos dicho, el término del lado derecho de la ecuación se corresponde a las entradas y salidas de masa. Esa ecuación se correspondería al balance neto, por lo que no consideramos el término de generación. Es decir, es el balance donde considero todas las especies químicas, no es un balance por especie. Para el caso en el que el volumen de control se mueve, es decir, se traslada, o se rota, o se deforma, esa ecuación que estamos postulando de manera general se ve modificada, de tal forma que la reescribimos como derivada con respecto al tiempo de la integral de B diferencial de volumen va a ser igual a menos la integral de f.n de S diferencial de S más la integral del término que dijimos que cuando hay generación agregábamos, más un nuevo término que definimos como B por UDS.n diferencial de S, que este último término es el que usamos para de alguna manera describir que el volumen de control se está desplazando o se está deformando o está rotando. Utilicemos ahora la regla de Leibniz de diferenciación. Si la usamos sobre esa ecuación que hemos escrito, nos quedaría como derivada con respecto al tiempo de la integral de B diferencial de volumen igual a la integral de la derivada parcial de B con respecto a T diferencial de volumen más la integral de B us.n diferencial de S. Esta es sobre la superficie y esta integral es sobre el volumen. Si sustituimos esta ecuación que acabamos de obtener, producto de aplicar al primer término la regla de Leibniz, al balance que hicimos de volumen de control, donde consideramos que puede trasladarse, deformarse o rotar, y simplificamos los términos, resulta la siguiente ecuación. La integral de la derivada de B con respecto a T, derivada parcial, de diferencial de volumen sobre el volumen, va a ser igual a menos la integral del vector f.n diferencial de S más la integral de la cantidad BB sobre volumen de B. Si ahora se tiene que en el interior del volumen de control tenemos una interfase, lo que estoy indicando es que supongamos que es mi volumen de control, y en el interior de él tenemos una interfase cuya superficie denominamos SI de T. Esa interfase se mueve
con una UI de t. Tenemos la normal a la superficie que habíamos identificado como NA. Tenemos que la superficie tiene un área S de t. Mientras que la parte de abajo, que la separa de esa interfase, la vamos a llamar FB de t. La normal la vamos a llamar NB. Siendo la de arriba la fase A y la de abajo la fase B. Si aplicamos la regla de Leibniz para cada fase, vamos a tener la siguiente expresión. Derivada con respecto a t de la integral del volumen A de t de B va a ser igual a la integral de la derivada de B con respecto a t de BA de t de B más la integral de B por US producto escalar con NA diferencial de S sobre esa idea que puede estar moviéndose o cambiando con respecto al tiempo, más la integral de BA por UI o 1.N1 de S. Estoy llamando N1, pero realmente no es N1, es la interfase, ¿ok? Entonces me estoy refiriendo a la velocidad de la interfase y la normal de la interfase. Visto de la otra fase, esta es para la fase A, ¿ok? Fase A. Y si planteo el mismo balance para la fase B, resulta en la derivada con respecto al tiempo de la integral de B de B de BB de t igual a la integral de la derivada de B con respecto al tiempo de BB de t de B más la integral de B US punto N de B en la superficie SB de t de S menos BB por la velocidad de la interfase producto escalar NI diferencial de S. Y este balance se corresponde a la fase B. Démonos cuenta que en ese balance acá he usado un signo positivo, mientras que en el balance de la fase B he usado un signo negativo, porque si bien estoy considerando que la interfase se mueve en una dirección, si yo digo que va para arriba, entonces la normal vista desde la parte de arriba tendrá un signo positivo, por ejemplo, mientras que vista desde abajo tendrá un signo negativo. Por eso es que los signos son distintos, ¿ok? Dependiendo de dónde, hacia dónde está mirando la interfase, si está en la fase A o está hacia el lado de la fase B. Si yo sumo esas dos ecuaciones, obtengo la derivada con respecto al tiempo de la integral de B diferencial de volumen sobre todo el volumen va a ser igual a la integral sobre todo el volumen de la derivada parcial de B con respecto al tiempo diferencial de volumen
más la integral sobre toda la superficie externa de B US punto N de S más la integral sobre la superficie de la interfase de la propiedad vista de la fase A, la propiedad vista de la fase B, velocidad de la interfase, punto, la normal de la interfase de S. Si yo sustituyo esa ecuación en la ecuación que habíamos escrito para volumen de control, cuando se mueve, se traslada, se deforma o rota, tenemos que la integral de la derivada de B con respecto al tiempo diferencial de volumen más la integral de BA menos BB U en la interfase, producto escalar, la normal en la interfase, diferencial de la superficie en la superficie de la interfase con respecto al tiempo, va a ser igual a menos la integral de f punto n diferencial de S en toda la superficie S de t más la integral de BB diferencial de volumen en el volumen T. Si ahora generalizamos aún más, pensando que puede haber, por ejemplo, generación en la interfase, cuando hablo de generación puedo hablar de generación de masa, puedo hablar, o sea, reacción química, o puedo hablar de generación de energía. Entonces esa ecuación se transforma en la integral de la parcial de B con respecto al tiempo, volumen material del tiempo, diferencial de B, más la integral de BA menos BB, la velocidad en la interfase, producto escalar, N en la interfase de S, eso será igual a menos la integral de F punto N diferencial de S sobre la superficie más la integral de BB diferencial de volumen de T más la integral en el volumen que tiene que ver con la interfase de BI de B. ¿Qué diferencia hay con respecto a la ecuación que escribimos anteriormente? Que hemos incorporado el último término de la ecuación para agregar la posible generación de masa, de energía o de cantidad de movimiento en la interfase.